Vamos ahora con nuestra tercera conferencia. Disfrutemos de estas increíbles palabras del pastor Warren Ladden. Saludos en el nombre de Jesús. Es un verdadero placer compartir contigo a través de esta tecnología y cuánto me gustaría estar contigo en persona. Ya han pasado 10 años desde que tuvimos la oportunidad de volver a Venezuela y hoy mi corazón está triste por la oportunidad de ver tu rostro. No nos requieres, pero nosotros te requerimos. Necesito verte. Necesito reír contigo, llorar contigo y celebrar contigo y ser parte de eso. Pero esto es mejor que nada. Por eso, agradecemos a Dios por la tecnología que hace posible este encuentro. Posible. Este es el segundo en una serie de 3 devociones que realizaré contigo en tu conferencia. Y es un privilegio para mí compartir estos pensamientos contigo hoy. El obispo me pidió que hablara en este momento acerca de la teología de la escasez y la abundancia y su impacto en la vida de la iglesia. Y tengo el privilegio de hacer esto. Quizás recuerdes la historia de Elías y la viuda y su hijo, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Si es así, lo sabes, que la tierra de Israel estaba en un tiempo de sequía severa y devastadora. No hubo lluvia, y por lo tanto no había cosechas. La hambruna fue el resultado. El siervo del Señor, el profeta Elías, se vio afectado como todos los demás. Tuvo que dejar el lugar donde estaba, donde había estado viviendo, ya que el arroyo se había secado, y no tenía agua, y no tenía comida. Pero el Señor no lo abandonó, tenlo en cuenta. Le dijo a dónde ir. Le dijo que fuera a Seraf, y que buscara a quien Dios había elegido, para ser su proveedor de comida y agua. Ahora, en este punto, habría pensado que esto es maravilloso. Dios ha preparado a alguien adinerado, para que yo vaya a ver quién me va a dar todo lo que necesito, y será un tiempo lujoso de refrigerio, comida y agua. Y así él se dirige a esta zona costera para recibir el beneficio que Dios tiene reservado para él, la provisión adecuada, que Dios evidentemente le proporcionará. Pero allí se encontró con una viuda pobre, desesperada y sin esperanza, que estaba cocinando su última comida para ella y su hijo. Ella esperaba morir. Estaba fuera de la puerta de la ciudad, recogiendo unas ramas para hacer un pequeño fuego y poder hacer su último pan, y después ella y su hijo morirían de hambre. Ahora es aquí donde temo que habría dicho: ahora, Señor, esta no puede ser la persona. Deseabas que yo acudiera a ti para obtener lo que necesito, para mi alimento. No le alcanzaba para ella. ¿Cómo puede compartir conmigo? Pero Elías no lo hizo. Le pidió que le diera un poco de pan y agua. A esto, ella respondió con sus circunstancias desesperadas. No hay duda de que ya estaba débil. Han estado ahorrando su comida lo más que pueden. Ella estaba desesperanzada, estaba completamente absorbida en la tarea sombría que enfrentaba. Y confesó su situación y simplemente negó la solicitud del profeta. Ella puede hacerlo, no lo haría, porque no había suficiente. Aquí es donde muchos de nosotros estaríamos igualmente desanimados, diciendo: Señor, ella no puede proveer para ella y su hijo. ¿Cómo puede ella cuidar de mí? Esta es una escena de genuina desesperación. Los recursos para sobrevivir son tan pocos que ella y su hijo se prepararon para morir. Pero eso es seguido de una conversación inusual. Como le dice Elías: prepara primero un pequeño pan para mí, y de lo que tienes tráelo a mí. Luego haz algo para ti y tu hijo. Porque esto es lo que dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se acabará, y el recipiente de aceite no se quedará vacío, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la tierra. Ahora esto, la dirección que Elías ha tomado, siempre me ha preocupado. Aquí está esta mujer desesperada, sin comida, a punto de morir. Ella y su hijo sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina, que esta única comida de pan no les durará mucho. Y es a esta viuda desesperada a quien el hombre de Dios le habla: prepárame primero un poco de pan.
Cuando era niño y me encontré por primera vez con esta historia, me horrorizó lo que parecía ser la fría indiferencia de Elías hacia esta pobre viuda y su hijo. Primero, hazme un pan. ¿Cómo puede ser tan carente de compasión por sus necesidades? Y qué ofensivas debieron ser estas palabras para esta pobre mujer, porque está claro que entendía su situación crítica. Estaba mirando a la muerte de frente, pero no solo su muerte, sino la muerte de su hijo. Qué lugar tan horrible para estar. ¿Puedes imaginar el dolor y la desesperanza que sentía al saber que no podía alimentar a su hijo y que estaba a punto de morir de hambre? Y aquí estaba este profeta, un extraño para ella, pidiéndole que priorizara sus necesidades sobre las suyas. Y aún más que las urgentes necesidades de su hijo, nadie podría haber anticipado honrar esta solicitud. Sin embargo, a la solicitud del profeta vino la promesa: el tarro de harina no se agotará, y el recipiente de aceite no se quedará vacío, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. ¿Qué podía arriesgar? Los tres compartirán su última comida juntos, luego los tres morirán. ¿Qué importa si ella y su hijo reciben la mitad, en vez de un tercio de su último pan? El resultado sería el mismo: muerte por inanición. Por eso, ella invitó al profeta a su hogar, para preparar su última comida. ¿Y qué pasó? Lo que el Señor había dicho que pasaría a través de Elías. La harina y el aceite no se acabaron, mientras ella lo necesitara. El Señor le dio suficiente a ella, a su hijo y el profeta. Hay muchas lecciones que podemos extraer de toda la historia. Quiero centrarme esta mañana. Es la perspectiva muy diferente de la viuda y la del profeta. Mientras ambos observaban la misma cantidad de harina y el mismo tarro de aceite, ella solo vio escasez. No hay más. Moriremos. No hay bastante. Elías, viendo la misma escasa harina y aceite, no vio escasez, sino abundancia. La provisión sería suficiente para sus necesidades. Como Abraham, cuando se le pidió sacrificar su propio hijo, declaró con fe que el Señor proveerá, y el carnero llegó para tomar el lugar de su hijo, en el altar. He descubierto que las personas principalmente tienen una teología de escasez o una teología de riqueza, y su forma de pensar influye en sus vidas. Cuando mi esposa y yo éramos estudiantes hace muchos años, serví en una iglesia metodista a 65 millas de casa. Iba cada domingo a enseñar escuela dominical. Yo predicaba y luego predicaba de nuevo esa noche antes de regresar a casa tarde en la noche. No había dinero, por lo tanto no podíamos ir a un restaurante, pero Dios siempre proveía. Al principio, una viuda, la señora Ethel, nos recibía en su hogar cada domingo para comer con ella y su hijo que no estaba casado. Las comidas no eran de una viuda pobre, con solo su último pan. Eran banquetes. Cada domingo, después de comer, disfrutábamos de carnes, verduras, panes y ensaladas exquisitas. Ella servía postre. Ella hacía un pastel cada semana, y el domingo ella cortaba ese pastel en 4 piezas, dando una a Jane, una a mí, una a ella misma y una a su hijo. Estas eran porciones muy grandes y generosas. Eran muy buenos. Un domingo llevé a algunos estudiantes conmigo para cantar en nuestros servicios. Concluimos el servicio matutino. La señorita Ethel nos invitó a todos a su casa para almorzar. Sabía que habría suficiente comida si siempre tenía una abundancia de comida. Disfrutamos de la comida y, como siempre, preguntó: ¿quién quiere postre? De pronto tuve un problema. En vez de 4 para compartir el pastel, ahora éramos 7. Eso significaba que solo recibiría la mitad de ese delicioso pastel de lo que normalmente recibía. Me sentía muy mal por mí mismo, por mi propia necedad al traer a esos 3 estudiantes más con nosotros. No habría suficiente pastel debido al número de personas en la mesa. Mientras pensaba y me preocupaba por mi error, Ethel se levantó y sirvió el pastel. Puso un pedazo de pastel ante nosotros. Milagrosamente, cada pieza era un cuarto de pastel. ¿Era un milagro moderno? ¿Se había transformado este pastel de repente en 8 cuartos en lugar de 4? Aprendí una gran lección. Ethel tenía pasteles,
que no conocía. Aprendí que los sábados la señorita Ethel horneaba varios pasteles y los guardaba en un lugar seguro. Los domingos normalmente solo revelaba uno, porque normalmente solo éramos 4 allí. Sin embargo, tenía tartas que ni siquiera conocía. Había una gran cantidad de tartas. Mi inquietud por la falta de tartas era porque realmente creía que solo había uno, no había más. Gran lección para un predicador. Como Ethel, Dios, tenía un suministro que ni siquiera podía ver. De hecho, ni siquiera podía imaginarlo. Podía proveer para mí y proveería para mí, así como lo hizo por la señorita Ethel, así como lo hizo por la madera y su hijo, así como lo hizo por Elías. Podía enfocarme en la escasez de lo que podía ver y tener, o bien podía aprender a confiar en la abundancia de Dios. He aprendido esto por más de 50 años. Te cuento, la harina y el aceite nunca se han acabado. A veces ha estado bajo la parte que podíamos ver, pero siempre hay suficiente. Solo teníamos que desempeñar el papel de la madera en la historia y creer que Dios proveería para que pudiéramos ser generosos en todo lo que teníamos. Dios nunca falla en proveer. Esta lección fue una que aprendí en el ministerio. El ministerio, Dios nos estaba guiando a hacer. En el ministerio aprendimos esta valiosa lección. Te sugiero que lo escribas. Dios otorga lo que la misión demanda, siempre que la misión lo utilice para el fin que Dios desea. Voy a repetir esto. Dios otorga lo que la misión demanda, siempre que la misión lo aproveche para el propósito que Dios tiene en mente. Cada palabra de esa lección fue importante. Ahora quiero contarles una historia de los primeros días del Seminario Westiano de Venezuela. Nos reunimos en un salón alquilado en Cepad durante varios años. Pero luego, en un año, Dios nos dio la oportunidad de adquirir el campus donde actualmente está el seminario en la Piedad Norte. Y no teníamos suficiente dinero, así que juntamos todo lo que teníamos en Venezuela ahora y el apoyo de Venezuela ahora nos prestó dinero sin intereses, el capital necesario para finalizar la compra de esa propiedad. Cuando compramos la propiedad estaba deteriorada y necesitaba varias reparaciones. Y calculamos el costo y iba a ser $100 para adecuarlo para las clases. Y no teníamos el dinero, lo habíamos gastado todo en la compra de la propiedad. Era tarde en el año, no había tiempo para conseguir más dinero. Por lo tanto, el doctor Dan Dunn y yo tengo presente que decidimos hacer una prueba ante el Señor sin saber qué más hacer. Dijimos, Señor, si quieres que nos mudemos a esta propiedad después de Año Nuevo, entonces para el 31 de diciembre 2008 tienes que proporcionarnos los 15,000 para hacer estas reparaciones. No teníamos idea de dónde vendría el dinero. Oramos y confiamos en Dios. Hicimos nuestro trabajo y esperamos. Pero llegó el 31 de diciembre y descubrimos que Dios había respondido de manera milagrosa, no con $15,000, sino con $25,000. Y por primera vez en la historia de Venezuela, comenzaríamos el nuevo año con dinero en el banco. Gastaríamos los $15,000 en reparaciones y aún tendríamos $10,000 para ayudar a hacer otras cosas que necesitábamos en el ministerio, en Venezuela. Así que nos pusimos a trabajar, comenzamos las reparaciones en el campus para poder tener la primera reunión de clase allí. ¿Sabes qué pasó? Había cosas que ignorábamos. Las líneas de desagüe debían ser reparadas. Había otros problemas en el sistema eléctrico y en otras áreas que debían ser solucionados. Y así, mientras íbamos a añadir esos elementos extra a la lista de reparaciones para tener el seminario listo para la clase, incrementamos el costo. ¿Sabes cuánto nos costó prepararnos para la primera clase en reparaciones en el seminario? $25,000. Exactamente lo que Dios proveyó. Cuando supimos que requeríamos tras 15,000, y eso es lo que solicitamos, Dios sabía que necesitábamos 25,000, así que eso es lo que Él dio. Él es un Dios de abundancia, y podemos confiar en Él por su abundancia. Ahora, aquí hay algunas lecciones sobre vivir con la abundancia y no con la escasez.
Primero, no puedes dar más que Dios. Su abundancia es suficiente. Recuerda eso. En segundo lugar, el pueblo de Dios es generoso. Solo necesitas invitar su generosidad. En tercer lugar, debes recordar que no hay santos tacaños. No encontrarás un santo cristiano, una persona que sigue a Dios, que sea tacaña o egoísta. Son personas generosas por naturaleza al seguir a Jesús. Otra cosa que aprendimos es que quienes no dan, se quejan, se quejan. Las personas que se quejan en tu iglesia suelen ser aquellas que no manejan bien sus recursos, que carecen de generosidad y que tienen una visión de escasez. Y además hay algo que debes saber que hemos aprendido sobre tu ministerio. No está restringido por lo que percibes de escasez. La mujer no podía ver el aceite ni la harina, pero Dios tenía el suministro. No podíamos ver los $25,000. De hecho, luchamos por ver los 15. Pero Dios tenía el suministro que necesitábamos. El ministerio no está limitado por un suministro limitado, está limitado por nuestra propia fe. Y en tercer lugar, Dios es el Dios de la abundancia. Abundancia, plenitud. Él usará las fuentes más improbables para suplir tu necesidad. Una viuda que muere de hambre en otra ciudad satisfará tus necesidades. No puedo decirte cuántas veces en nuestra vida ministerial hemos visto a personas llegar con una culpa que nunca hubiéramos anticipado para trabajar en el reino. Te contaré una última historia. Hace años tuvimos un gran desafío en el seminario y necesitaba mucho dinero. Y recibí una llamada de alguien que conocí hace mucho tiempo, que dijo que quería verme. Y le respondí que estaba bien. Él se crió en una granja y no contaba con un currículum que fuera realmente impresionante. En esos 40 años tuvo algunos trabajos, pero a menudo estuvo desempleado. Y llegó a mi hogar y nos sentamos a recordar. Es una persona maravillosa. Y al finalizar comentó, quiero ofrecer un pequeño obsequio a Venezuela ahora. Y mencioné su nombre, le dije, John, eso es maravilloso, nos encantaría aceptar cualquier cosa que puedas ofrecer. Tomó su chequera y me escribió un cheque y me lo entregó. Dijo, ahora no mires esto, solo guárdalo y ponlo en el banco. Luego, úsalo como Dios te indique. Así que me pasó el cheque con la cara hacia abajo mientras se iba. Claro, en cuanto cerró la puerta, tuve que ver el cheque. Era un cheque de $50,000. No sabía que contaba con 500 y mucho menos con 50,000. Cheque por $50,000 para hacer el trabajo, en Venezuela. Ese edificio en el campus del seminario que se terminará este año. Parte de la razón de eso fue por la fe de ese hombre. No tenía idea de que tenía ese tipo de dinero, no tenía idea. Nunca había donado dinero a Venezuela antes. Por lo tanto, fue un shock para él hacer eso. Agradezco a Dios que Dios tiene el suministro. No sabemos nada. Hazme un poco de pan. ¿Puedes hacerlo? Existen preguntas para reflexionar que deseas compartir en tu sesión. ¿Los recursos de Jesús son suficientes para ti? ¿Los recursos de Jesús suficientes para tu vida? ¿Cuál es la escasez que pone en riesgo tu confianza en la suficiencia de Jesús? ¿Serás generoso teniendo fe en la abundante provisión de Jesús, el que es suficiente? ¿Confiarás en la generosa provisión de Jesús para suministrar los recursos necesarios para que realices el trabajo, la misión a la que Dios te ha llamado? ¿Qué tarea tienes por delante que has evitado realizar porque dudabas de la generosidad del Señor para cumplir con el trabajo que te ha encomendado? Ahora confiarás en Él y darás el siguiente paso en fe, confiando en la suficiente provisión de Jesús para el trabajo. Dios te bendiga.